En este video vamos a explicar el concepto de antiderivada. Vamos a definir la antiderivada de la siguiente manera. Una función f es llamada una antiderivada de una función f minúscula sobre el intervalo i si al derivar la función f mayúscula obtenemos la función f minúscula para todo elemento x en el intervalo donde está definida la función f minúscula. Para entender un poco mejor qué es lo que estamos buscando al definir la antiderivada de una función f minúscula, consideremos el siguiente ejemplo sencillo. Vamos a considerar la función f de x igual a x al cuadrado. Entonces vamos a hallar una antiderivada de la función f de x igual a x al cuadrado. Entonces podemos pensar en la siguiente expresión. Entonces una antiderivada sería f de x igual a x al cubo sobre 3. En efecto, para verificar que la función f mayúscula es una antiderivada de la función f minúscula, derivamos la expresión y obtenemos lo siguiente. Entonces, derivada de x al cubo, bajamos el 3 y nos quedaría x al cuadrado sobre 3, lo cual simplificamos el 3 del numerador con el 3 del denominador. Por lo tanto, estaremos obteniendo x al cuadrado, la cual en efecto sería la función f minúscula. Pero también podemos pensar de la siguiente manera. Podemos razonar y decir, bueno, la antiderivada de la función f minúscula también sería x al cubo sobre 3 más 1. En efecto, al verificar por medio de la definición de antiderivada, calculamos la derivada de la función g mayúscula y obtenemos que nuevamente es la función x al cuadrado. ¿Listo? Ahora, si razonamos de esta manera, también podemos pensar que si definimos la función h de x igual a x al cubo sobre 3 y colocamos cualquier número acá, en efecto, al calcular la antiderivada de esa expresión nos daría x al cuadrado y la derivada de una constante pues nos daría 0. Por lo tanto, en realidad, si colocamos cualquier constante de acá, al calcular la derivada de esta expresión h' de x, sería igual a ¿qué? X al cuadrado, que nuevamente me da la función f minúscula de x. Por lo tanto, acá tenemos un resultado importante. No podemos hablar de la antiderivada de una forma exclusiva porque en efecto estamos observando acá que estamos obteniendo infinitas funciones de tal manera que cumplen con la condición de antiderivada. Por lo tanto, podemos enunciar este resultado que indica lo siguiente. Podemos decir que la antiderivada más general de la función f minúscula es una antiderivada que hallamos previamente y le sumamos una constante de integración. Para entender qué es lo que estamos hablando acá, entonces la antiderivada más general que podemos hallar de la función x al cuadrado sería la función x al cubo sobre 3 más c, ¿de acuerdo? Y ya realizamos la verificación previa. Por ejemplo, ahora, si tenemos la función f de x igual a coseno de x, la antiderivada de la función coseno de x, la más general, es la función seno de x más una constante arbitraria c. En efecto, ¿por qué? Porque al calcular la derivada de la función f mayúscula de x, obtenemos que la derivada de seno de x, coseno de x, y la derivada de una constante 0. Entonces, en efecto, cumple que al derivar esta expresión obtenemos la función que me estaban dando inicialmente. Ahora, si consideramos la función f minúscula igual a 1 sobre 2 raíz cuadrada de x, pensando un poco con nuestros conocimientos de cálculo diferencial, recordamos que un candidato a la antiderivada de 1 sobre 2 raíz cuadrada de x es raíz cuadrada de x más la constante arbitraria.
En efecto, ¿por qué? Porque al derivar la función obtenemos lo siguiente. La derivada de raíz cuadrada de x, 1 sobre 2 raíz cuadrada de x. Y la derivada de una constante arbitraria pues me va a dar 0. Entonces en efecto la antiderivada de 1 sobre 2 raíz cuadrada de x es la función, la más general, raíz cuadrada de x más una constante de integración. Entonces, a partir de los ejemplos que estamos observando en este caso, nos damos cuenta que una forma de obtener antiderivadas naturales, las más generales de una función dada, es recurrir a nuestros conocimientos de cálculo diferencial y hacer la verificación como lo estamos haciendo en este caso. Ahora, entonces vamos a ver una pequeña tabla donde podemos resumir las antiderivadas usuales que se trabajan en un curso de cálculo integral, pues para tener presente a partir de estas poder deducir antiderivadas más generales. Entonces acá tenemos las usuales, la potenciación, el cociente 1 sobre x, la exponenciación, funciones trigonométricas inversas y funciones trigonométricas hiperbólicas. Para ver cómo podemos utilizar esta tablita, veamos un ejemplo donde podemos aplicar la gran mayoría de propiedades que tenemos acá, tanto la suma, la constante por función y algunas de estas antiderivadas elementales que estamos observando en este caso. Entonces, vamos a considerar la siguiente función, la función 5x al cubo menos seno de x más e a la x más 1 sobre 1 más x al cuadrado. Entonces, a partir de esta observación que tenemos acá, vamos a calcular la antiderivada de la función f de x. Entonces, fijémonos, como es una resta, una suma y una suma, en la tabla nos indican que resta, o en este caso suma, tenemos que, si quiero calcular la antiderivada de una suma, sería la suma de las antiderivadas. Bien, entonces calculamos cada una de las antiderivadas de esas funciones y al final las sumamos o las restamos dependiendo del signo resultante. Entonces, en el primer caso, como tenemos una constante, me indica que la antiderivada de una constante por una función es la misma constante por la antiderivada de la función. Entonces, en este caso tenemos que la constante la dejamos quieta, 5, y la función es una función potencial. Entonces, ¿qué nos indica la función potencial? La antiderivada de una potencia es que x a la n más 1 sobre n más 1 siempre y cuando n sea diferente de menos 1. Entonces en este caso, como nuestro n es 3, pues será x a la 3 más 1, que es 4, sobre 3 más 1, que es 4, menos la antiderivada de seno de x. Miramos nuestra tabla, obtenemos acá seno de x, por lo tanto su antiderivada será menos coseno de x. Bien, la colocamos, entonces menos coseno de x más la función e a la x. Su antiderivada sería la función nuevamente e a la x más la función 1 sobre 1 más x al cuadrado. Miramos la tabla donde aparece x al cuadrado, lo tenemos acá, y tendríamos que la antiderivada de 1 sobre 1 más x al cuadrado sería la función arco tangente de x. Y finalmente, como queremos hallar la antiderivada más general asociada a la función f minúscula, pues le sumamos la constante arbitraria. Y por lo tanto, en efecto, obtendríamos acá nuestra antiderivada. Finalmente, lo que tendríamos que hacer es reescribirla de una manera un poco más estética, ir simplificando los términos simplificables. Entonces tendríamos acá 5 cuartos de x a la 4 más coseno de x más e a la x más arco tangente de x más una constante de integración. Y esa sería nuestra antiderivada. Si queremos verificar que en efecto esta es la antiderivada de la función f minúscula, pues debemos calcular la derivada de esta función.